El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo alentar a otros? ¿Quién le da aliento en su vida? ¿Quién le apoya cuando lo necesita? ¿Alguien que le estimula y le hace pensar que puede seguir adelante? La persona que le sube el ánimo, le motiva cuando lo necesita. Todos necesitamos aliento. Y la verdad es que todos debemos dar aliento. Hay gente a quien debemos animar y todos necesitamos ser motivados porque todos pasamos por momentos en la vida, en la situación que sea, donde quizás nos sentamos un poco decaídos o decepcionados por alguna experiencia, tal vez decepcionados por algo. Así que cualquiera necesita aliento. Y al pensar en mi vida, puedo decirle quién fue la persona más alentadora, constante e impactante. Mi madre. Me alentaba aún al disciplinarme, porque me recordaba por qué lo hacía. En aquel tiempo no me agradaba, pero recuerdo y me doy cuenta de lo que me decía. Esto es porque quiero que crezcas y sea un buen muchacho. O quiero que aprendas a no desobedecerme, pero de todas las personas que he conocido, ella siempre estuvo allí, pese a lo que fuera. Y me pregunto si damos esa clase de aliento a otros. ¿Hay alguien en su vida que siempre estará allí para usted, pase lo que pase? Porque necesitamos a alguien así, todos lo necesitamos. Y pensé, ¿qué podría ser más útil y alentador que titular este mensaje "Cómo alentar a otros"? Todos necesitamos dar y recibir aliento. Así que le invito a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, y en los primeros 10 versículos el apóstol Pablo explica y alienta a la gente en Tesalónica acerca de la venida de Cristo y lo que han de esperar. Y al llegar al versículo 11, por lo cual, en base a lo que les he dicho, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y luego el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Y así que Pablo habla de alentar de muchas formas, pero veámoslo desde el punto de vista que no solo necesitamos recibir aliento, sino darlo. Si nos fijamos en el idioma griego, por ejemplo, la palabra que se traduce como consolador es parakletos. Viene de para, que significa junto a, y kletos, llamado. Y entonces un consolador es alguien que está llamado a estar de nuestro lado. Cuando Jesús habló a sus discípulos la noche antes de ser crucificado en Juan 14 al 16, les dijo que los dejaría y los alentó de esta forma. Les habló de lo que sucedería y que enviaría a un consolador, un paracletos, o sea, el Espíritu Santo. Así que él estaba muy al tanto de la necesidad que tenían de ser alentados, porque él los llamó, caminaron con él por 3 años y ahora decía, me iré. Además, la manera en que he de irme no será muy grata, pero quiero que sepan que estaré con ustedes porque les enviaré a otro como yo, y él estará con ustedes, un paracletos, un consolador, lo llamó Jesús. Al leer este pasaje y al pensar en lo que dijo Jesús, alentando a sus discípulos, considero al mismo Señor Jesús. Pensémoslo por un momento.
Jesús fue un gran consolador. Si se fija en cómo motivaba a otros, daba aliento en sus enseñanzas, pero también lo hacía en sus encuentros con otras personas. Siempre animaba, no es que no hiciera fuertes afirmaciones, pero siempre les alentaba. Por ejemplo, pensemos en sus enseñanzas. Cuando les dio el Sermón del Monte, qué alentador fue para ellos escuchar todas esas cosas maravillosas. Cuando habló de la oración, por ejemplo, dijo que podían orar y esperar respuesta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando habló, por ejemplo, del perdón, habló de perdonar a otros, tal como nos ha perdonado Él. Y también cuando habló de la ansiedad, por nada os afanéis, y habló de las aves, los lirios, etc. En todo lugar donde tenía la oportunidad, ¿qué hacía? Alentaba a sus discípulos, aunque también tuviera que hablarles de lo que sucedería en el futuro y de cómo les tratarían, etc. Siempre lo resaltaba con una palabra de aliento. Entonces, al pensar en lo que dijo, todo siempre fue alentador. Pero ¿qué de su manera de actuar? ¿Qué de sus acciones, por ejemplo? Entonces, ¿se imagina cuán alentador fue cuando estaban en la tormenta y creían que se hundirían? Y vieron una luz, y allí estaba Jesús. Sin nadar, gloria a Dios, caminaba sobre el agua. Que vino a ellos, ¿y a qué? A rescatarlos, a animarlos. No temáis. Y pienso también en cuando el Señor Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén, no regresaría por la misma vía, y había un ciego llamado Bartimeo, un mendigo que se sentaba junto al camino, y al escuchar que venía Jesús comenzó a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y trataban de callarlo, el colmo del desánimo. La gente a su alrededor hacía lo posible por desanimar a Bartimeo, y mientras más lo callaba, más fuerte clamaba, hasta que por fin se detuvo Jesús. Y le preguntó: «Bartimeo, ¿qué quieres que te haga?». A lo que Bartimeo contestó: «Quiero que me des la vista». Y Jesús le dio justo lo que pidió. Jesús fue un gran consolador. Él encontraba formas de motivar en situaciones cuando nadie más podía. Pero pienso en el apóstol Pablo, siempre daba gran consuelo a otros, porque él tenía en sí al gran consolador, al Espíritu Santo, quien hoy es tan real y cierto como lo era entonces. Él hará justo lo que necesitemos que haga en nuestra vida hoy, tal como lo hizo en la vida de ellos. Él es el consolador y mora en nosotros. Y es interesante que Jesús lo llamara así. Dijo: les enviaré a un consolador, el Paracletos, el que está a su lado, que esté allí con ustedes, pueden confiar en él. Pienso también en cómo motivaba al apóstol Pablo. Y todas las cartas que escribió, pienso un momento en esto. Escribió la carta a los romanos, y todas las cartas que hablaré en Romanos nos anima diciendo: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Gálatas escribió que el Espíritu Santo en nosotros manifiesta lo que no podemos hacer solos: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Cuando pienso en lo que escribió a los Corintios, dijo que quería describirles lo que sucedería en la resurrección. Quiero hablarles, quiero animarles acerca de sus seres queridos que han partido antes, y quiero alentarles para que cuando les llegue la hora, su cuerpo irá a la tumba, pero su espíritu irá a la presencia del Dios Todopoderoso. Y pienso en lo que dijo a los efesios y cómo les animó. Les alentó al decir que fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y más adelante dice que el Espíritu Santo les selló como hijos de Dios. Imagínese lo alentador que debe haber sido.
También pienso en lo que escribió en los Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego a Timoteo le escribió, ambas epístolas fueron alentadoras para él. Así que Jesús, nuestro Salvador, nos da gran aliento. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol, también daba gran aliento. Le pregunto, ¿diría alguien que le conoce que usted es una persona alentadora? ¿Alguien con quien vive o algún compañero de trabajo suyo? ¿Dirían sus amigos que es alentador? ¿Alguien con quien trabaja o algún conocido o un vecino o incluso un buen amigo lo ven como una persona alentadora? ¿Puede identificar al instante en su mente quién le anima en su vida? Quizás hoy esté sentado allí y tal vez sea una de esas personas que dice, no puedo pensar en nadie así. Pues piénselo bien. Quizás sea que usted haya crecido en circunstancias en las que nadie le haya motivado. Quizás usted no sea creyente. Le diré por qué Jesús es quien le alienta al permitir que usted hoy esté aquí, escuchando este mensaje, y en breves momentos deseo decirle cómo ser salvo, y así su vida nunca será la misma, y eso debe ser alentador para usted, incluso si ya es creyente. Y escucha este mensaje, debe comenzar a dar aliento a otros adrede, de forma intencional, y que sea su deseo que mediante sus palabras y sus acciones sea como Jesús y Pablo, deseoso también de dar ánimo a otros. Y, al considerar esto, pienso en cómo alguien se convierte en una persona alentadora. ¿Qué dice? ¿Qué hace para hacerlo? Hay dos formas de motivar, mediante nuestras palabras y nuestras acciones. Así que primero, en breves momentos, deseo hablar de nuestras palabras. ¿Cómo motivamos a alguien? Y le exhorto a tomar notas, puede escoger cuáles escribir desde luego. Y deseo que reflexione un momento en esto. ¿Quién en su vida, en este momento, que conoce, necesita aliento? ¿Escuchó eso? Quizá piense, bueno, aquí estoy, lo necesito yo, está bien. En primer lugar, veamos cómo animar a otros con nuestras palabras. Y no es una lista definitiva, sino una serie de sugerencias. Entonces comenzaré diciendo que una de las maneras en que podemos motivar a alguien es con un elogio sincero. Si amamos a alguien, le aceptamos, queremos que lo sepa. Así que le damos un elogio sincero, quizás de cómo lucen, o de algo que han dicho o hayan hecho, su desempeño, todo eso. Segundo, decir siempre la verdad. Si queremos motivar, siempre hay que decir la verdad. Ahora, la verdad no siempre es fácil de aceptar para algunos. Pero un verdadero amigo, que es alentador, habla la verdad. Le habla de modo tal que sea aceptada. Tercero, convenir cuando sea propicio. Si en una conversación necesita expresar su sentir respecto a algo, si es un buen amigo, estará de acuerdo con otros cuando sea propicio. Si no lo es, no hay que estar de acuerdo. Y claro, si es un buen amigo, transmite a otros información que sea útil, no chismes, sino información. Un verdadero amigo pasará a otros quizás algo en lo que ha estado trabajando, o algo acerca de su empleo o su automóvil, algo acerca de sus hijos, lo que sea. Es decir, no se reserva la información para sí. Y al pensar en mis amistades, en las personas más allegadas a mí, me encanta escuchar lo que están aprendiendo y me encanta decirles lo que estoy aprendiendo y pasarles información útil. Luego, algo seguro es orar por ellos.
Si tiene un verdadero amigo y realmente quiere alentarle, ore por ellos. Ahora, no levante la mano. Ahora, pero le pregunto ¿cuántos aquí tienen una lista de oración? No me refiero a su lista de deseos, sino a una lista de gente por quien ora, al menos cada día, o en algún momento del día, o a menudo cuando ora. Personas por quien ora. Si no tiene esa lista, necesita crear una hoy. ¿Quiere animar a otras personas? Solo al decir sinceramente, he estado orando por ti. Ayer oré por ti, anoche oré por ti, he estado orando por ti. Mire, al orar por otras personas, les alienta. Quizás también citar un pasaje bíblico que sea propicio. Por ejemplo, si alguien está muy preocupado por algo y usted le dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, les da aliento con una palabra bíblica. Y hay muchas formas de expresar amor, pero quería darle algo para empezar. ¿Qué de nuestras acciones? A veces, solo se necesita una sonrisa. Comunicamos algo, porque mire, si estamos enojados, no podemos ni siquiera pensar en sonreír. Pero si amamos a alguien y queremos animarle, tal vez no estemos cerca, pero una sonrisa les dice que pensamos en ellos. Otra forma de expresar amor y consuelo es callar mientras ellos hablen y no siempre interrumpirles. A veces hay que callar y dejarles decir lo que necesitan decir. Y una forma de dar aliento es con un abrazo. Y hay que tener cuidado a quien abrazamos, eso lo entiendo. Pero a mis amigos los abrazo. Es posible abrazar a alguien de una forma gentil porque les ama. Y es sincero. También servirles de alguna manera. Si tiene un verdadero amigo, querrá motivarle. Busque una forma de servirle que sea útil para ellos. Luego, ser sinceros con ellos siempre, aunque sea doloroso. O sea, si quiero motivarle, no será con falsedad. No le diré que tiene razón si está equivocado. Luego, para animar a otros podemos encaminarles por el rumbo correcto. Esta es la dirección que debes tomar en tu vida. Debes reconsiderar esto. Y algo por seguro que debemos hacer es motivarles a dar lo mejor de sí en lo que sea que hagan en la vida. Y quiero que des lo mejor. Alguien que motiva dice, da lo mejor de ti. Y ellos harán lo que sea necesario para ayudarles a hacerlo. Y luego, de ser posible, recompensar a esa persona con algo. Eso funciona. Y todos lo necesitamos, aunque sea decir, hiciste un trabajo genial. Si es sincero, eso es un estímulo, o puede darles algo monetario, o lo que sea. Ahora piensa en esto. La motivación ha mantenido vivas a muchas personas. Palabras de ánimo han mantenido a mucha gente viva. Pensaba que morían, en el hospital los médicos los desahuciaron, y uno va a verles, les anima con las palabras que sea, ora por ellos, y les dice, confiemos en Dios. Vamos a confiarle esto a Dios, te ayudaremos. Les motivamos del modo que sea posible. Y creo que mucha gente ha sido inspirada a triunfar en la vida por la motivación de alguien. La mayoría de la gente que ha triunfado en la vida dirían que fulano le motivó en cierto momento y nunca lo olvidaron. Mire, no hace falta mucho para motivar a otros. Todos debemos hacerlo. Jesús lo hizo y lo enseñó. Y también Pablo lo hizo. Todos debemos dar aliento porque vivimos en un mundo lleno de gente desanimada.
Amén. Y quiero decirle, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo más impactante que hará en su vida y lo más maravilloso que hará, lo que tiene consecuencias eternas en su vida, allí donde esté, no importa dónde sea, o aquí sentado, puede decirle al Señor Jesús: necesito tu aliento. Necesito pedirte perdón por mis pecados. Sí creo que Jesús fue a la cruz y murió por mis pecados. Y te pido, Señor, que me perdones. Y te rindo mi vida. Y, Señor, te pido que me ayudes a ser de aliento para alguien más como lo han sido otros para mí. Su vida puede cambiar ahí, donde esté, ahora mismo, con solo pedirle perdón por sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Amén. Padre, cuánto te agradecemos. Nunca has fallado cuando necesitamos aliento. Siempre estás allí. Y hoy queremos rendirnos de nuevo a ti para que nos uses para alentar a otros, que conozcamos a quienes nos necesitan, a quienes hoy sufren, a quienes no son salvos. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén.